Bienvenidos al canal de YouTube, Escuela de Teología del Pastor Fran Mendoza. Estudie la palabra de Dios de manera sencilla, profunda y sistemática a la vez. Suscríbase y dele un me gusta a nuestros videos. A continuación, el profesor Fran les impartirá la clase de hoy. ¿Cómo les va, amada familia de estudiantes de nuestro canal de YouTube Escuela de Teología? Un abrazo para ustedes. Hoy, lunes 2 de mayo del 2022, vamos a resolver una interesante pregunta. ¿Cuántos tabernáculos nos muestra la Biblia? ¿Cuántos tabernáculos enseña la palabra de Dios? Entonces, estamos dando resolución a las distintas interrogantes que nos plantean, nos escriben al WhatsApp, al Telegram. Pastor Fran, profesor Fran, quiero que me explique este punto. Bien, ¿cuántos tabernáculos muestra la palabra de Dios? Quiero que observemos este primer esquema. Bien, tabernáculo, en el hebreo, ¿cómo se escribió? ¿Cuál es el significado del término tabernáculo, tanto en el hebreo como en el idioma griego? ¿Correcto? Tabernáculo, bien, es la traducción del vocablo hebreo Mishkan, M-I-S-H-K-A-N, Mishkan. También tenemos ahí la forma como se escribió originalmente y la transliteración, Mishkan, y significa morada, santuario, residencia. Bien, morada, santuario, residencia. Y busquemos, por ejemplo, la primera referencia de esta palabra Mishkan. La encontramos leyendo Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo, Mishkan, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Está hablando del tabernáculo de reunión que confeccionó Moisés, ese gran legislador y patriarca y libertador de la nación de Israel. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el término hebreo Mishkan. Significa santuario, morada, residencia. Ahora, en el griego hay dos vocablos interesantes. Uno es skene, S-K-E-N-E, ahí lo puede usted leer, que significa tienda, cabaña, tabernáculo. Tienda, cabaña, tabernáculo, similar el concepto o el significado del término hebreo Mishkan. Bien, y como referencia busquemos Mateo capítulo 17, donde aparece el término skene, el vocablo griego. Mateo capítulo 17, versículo 4. Bien, ahí leemos: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas ahí es skene, o cabaña, o tabernáculo, tienda, o morada. Bien, esto era lo que Pedro sin saber estaba diciendo, ¿no? Luego, el otro vocablo griego es eskenoma, S-K-E-N-O-M-A, eskenoma. Significa tienda, plantada, habitación. Habitación, tienda, son palabras sinónimas, evidentemente. Cabaña, tabernáculo, morada, santuario, residencia. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Con algunas variantes, ¿no? En cuanto al lugar, ¿no? La confección de la tienda, de una habitación, de un santuario, morada. Tienda, plantada, habitación. Lo encontramos leyendo segunda de Pedro. Busquemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues tengo por justo, está hablando el apóstol Pedro,
En tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí está hablando el apóstol Pablo de su muerte y de estar en el cuerpo. Bien, estar en el cuerpo. Bien, y está hablando de que en breve iba a abandonar el cuerpo. Está hablando evidentemente de su partida, y Pablo habla de su habitación en el cuerpo. Ahí el término es esquenoma. Esquenoma. ¿Correcto? Ahora, un sinónimo de tabernáculo es templo. ¿Correcto? Templo. La palabra templo, ahí veamos ahí nuestro esquema en la parte superior derecha, es Hierón. Templo Hierón. J-I-E-R-O-N. Hierón. Ese vocablo griego para la palabra templo, que significa literalmente lugar sagrado. Sencillamente es un lugar sagrado, y esto lo encontramos, este vocablo, en el capítulo 19 de Hechos. Hechos capítulo 19, versículo 27. Hechos 19, 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Está hablando del platero que confeccionaba imágenes a Diana, la diosa de la fertilidad, Diana de los Efesios, sino que también que el templo, ahí está el vocablo templo, Hierón, en el griego, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Toda Asia veneraba esta deidad falsa, por supuesto, Diana, el templo o el Hierón, el lugar sagrado, santuario, tabernáculo de la diosa Diana. Bien, ¿lo capta? ¿Lo puede entender? ¿Estamos aprendiendo? Muy bien. Ahora les muestro nuestro segundo gráfico, dando ya resolución a la interrogante: ¿cuántos tabernáculos o templos nos muestra la Biblia? Bien, tenemos ahí el tabernáculo y tenemos seis flechas. La primera flecha, arriba, el tabernáculo de reunión, Mishkan, en el hebreo, morada, residencia, santuario. Mishkan, tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 40. Bien, Éxodo. Vamos a ver. Nos situamos en el capítulo 40, los primeros 8 versículos. 1 al 8 lo puede copiar. Solamente voy a leer los primeros versículos iniciales. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca de testimonio, le cubrirás con el velo, etcétera, etcétera, ¿no? Los utensilios que iban a acompañar el templo o el tabernáculo de reunión era un santuario portátil, porque se arreglaba, ¿no? Se preparaba en el desierto, se colocaba en el tabernáculo y luego otra vez se desarreglaba, ¿no? Bien, el tabernáculo de reunión se guardaba, otra vez se exhibía ahí, ¿no? Se lo preparaba, se armaba, mejor dicho. Ese fue el primer tabernáculo en la Biblia de reunión. Segundo, el tabernáculo de Jerusalén, o el templo monumental espléndido que confeccionó el gran rey Salomón. Ya hemos hablado de Salomón, su apostasía. Repase esta clase si está condenado el rey Salomón. Les recomiendo este video en nuestro canal de YouTube. Bien, el tabernáculo de reunión. Este tema de Salomón y su apostasía lo hemos analizado la semana pasada. Búsquelo ahí en YouTube. El tabernáculo de Jerusalén o el templo de Salomón, para lo cual leamos Segunda de Crónicas
Vamos a leer el capítulo 3 de Segunda de Crónicas. Capítulo 3. Salomón edifica el templo. Bien, el Mizcán. Cuando Salomón dice, cuando comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová, la casa, por supuesto que lo era, en Jerusalén, el lugar geográfico, en el monte Moriah, monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Omar Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Específicamente se habla del día del mes del comienzo de la preparación y la confección de este tabernáculo o templo de Jerusalén de Salomón. Esas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. Era la casa de Dios, donde Dios iba a poner su nombre, ¿no? Todo esto, si usted lee todo el capítulo 3, capítulo también 4, bien, nos habla del marco de la construcción, el marco completo de la construcción detallada del templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Tercero, la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios. Este templo somos usted y yo, somos el tabernáculo. Eres el tercer tabernáculo. El primero, el tabernáculo de reunión, edificado por Moisés. Segundo, el tabernáculo o templo de Salomón. Tercero, la iglesia. Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 16 y 19. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo. ¿Qué significa templo? A ver, en el griego, hierón, lugar sagrado. ¿No saben ustedes, dice Pablo, que ustedes son el lugar sagrado de Dios? ¿Sí? El lugar sagrado, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el poder de Dios, la energía de Dios está morando en ustedes. Interesante. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, ¿verdad? No, ahí me he confundido. Bien. Versículo 17, perdón, no es 19, versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, y que el Espíritu dice, si alguno destruyere el tabernáculo de Dios, el templo, hierón, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestra vida debe ser santa. Hemos sido apartados en Cristo para servirle a Él. Somos el templo santo de Dios. Correcto, el templo de Dios. Segunda de Corintios 6 y 16 es un pasaje complementario que armoniza un texto paralelo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Ahí está, otra vez. Hierón, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré suyos y ellos serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos el recipiente, el santuario, el lugar santo, sagrado de Dios. El alojamiento, la residencia de Dios, de la presencia de Dios espiritual. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Sigamos. Cuarto, el templo de la gran tribulación. Sí, existirá un templo, un hierón, en el tiempo venido escatológico, apocalíptico de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a leer. Entonces, los versículos 1 y 2. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios. Ahí está, el tabernáculo, el templo, el lugar sagrado. Mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El templo en la gran tribulación será reconstruido. ¿En qué lugar? Se dice que será en el lugar de
de Jerusalén, que está en la zona geográfica donde está la mezquita de Omán. Bueno, tendría que ser destruida esta mezquita de Omán para tal fin. No lo sabemos con exactitud, pero el templo de la gran tribulación estaría posiblemente ahí, reconstruido. También podemos leer en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Bien, capítulo 2, los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, la bestia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos iniciado un paréntesis, nuestra serie Descifrando el Apocalipsis, el curso en nuestro canal de YouTube. Ya hemos estado impartiendo las 3 primeras lecciones, capítulo 1 de Apocalipsis y el mensaje a Éfeso. Vamos a continuar. Entonces, les invito a que también pueda usted repasar la clase, estas 3 clases del Apocalipsis. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La bestia va a profanar el templo, el templo de la gran tribulación. Así como lo hizo Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario. Antíoco Epífanes es un rey sirio. Si usted lee primera, segunda de Macabeos, libros deuterocanónicos que tienen una historicidad verídica, bien, usted va a comprobar que en efecto Antíoco Epífanes en el año 168 más o menos profanó el templo judío, edificó una cerda en honor al dios Zeus olímpico, y esto hará la bestia precisamente, algo similar. Bien, quinto templo, tabernáculo, el templo del milenio. Claro, lo sabemos, bien. Podemos leer el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leer en Isaías 2:3, el profeta mayor Isaías, en el capítulo 2, en el versículo 3. Mire, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, al monte de Jehová, a la casa, el tabernáculo, el templo, y caminaremos por sus sendas. Bien, dice, nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley, de Sión, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Va a haber un templo en Jerusalén, en el milenio. Desde allí Jehová, el Señor Jesucristo, el segundo Jehová, va a reinar. También anote Ageo 2, versículos 7 al 9, Ezequiel 43 al 46, los capítulos 43 al 46, por falta de tiempo no vamos a estudiar, esto merece un análisis muy aparte. Joel 3:18, vamos a leer Joel, ¿no? Joel capítulo 3, versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sidón, la casa de Jehová. Va a existir una casa en el tiempo del milenio. También tenemos una serie sobre el milenio en nuestro canal de YouTube. Les invito también a poder estudiar qué sucederá en el milenio, cuáles serán las condiciones del milenio o los 1000 años literales que estarán jefaturados y presididos por el Señor Jesucristo. Bien, y finalmente, el último tabernáculo o templo, la Nueva Jerusalén. En los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 21, los primeros versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso será el establecimiento de la nueva creación, obviamente, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, escuchen, he aquí el tabernáculo, ahí está, el tabernáculo en el griego, Eskene, tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo, la nueva Jerusalén, bien, la ciudad santa,
que vendrá de Dios, que va a descender del cielo de Dios a la tierra. Será el sexto tabernáculo. Repasemos. Primer tabernáculo de reunión, edificado por Moisés en el desierto. Segundo, el tabernáculo de Jerusalén, el templo de Salomón, imponente, majestuoso, esplendoroso. Tercero, la iglesia, que somos usted y yo, el templo de Dios, el lugar sagrado. Cuarto, el templo de la gran tribulación, presente en la gran tribulación. Quinto, el templo o tabernáculo del milenio. Bien. Y en sexto lugar, la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios, que descenderá a esa tierra, a esta nueva creación que Dios va a hacer a partir del capítulo 21 y 22 de la Revelación Joanina. Un abrazo, compartan esta clase, esa posición. Hasta mañana, y que la paz y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les enseñó el pastor, profesor de teología, de la verdadera teología bíblica cristiana, Frank Mendoza Martínez, de Lima, Perú. Hasta mañana.